Venus es el segundo planeta desde el Sol y el planeta más cercano a la Tierra, conocido también como el planeta hermano de la Tierra debido a su tamaño y masas similares. Venus y la Tierra comparten muchas características físicas similares, pero aparte de todas estas cosas, de ninguna manera es como nuestra Tierra. Definitivamente no es habitable. Algunas características únicas y extremas de Venus lo hacen diferente a la Tierra, especialmente sus temperaturas extremas y el ambiente tóxico que hacen que Venus no sea habitable. Entonces, ¿qué pasaría si alguien fuera a Venus sin ninguna preparación? En este video vamos a discutir la pregunta de cuánto tiempo podría una persona soportar las duras condiciones de Venus sin la protección de un traje espacial. Así que vamos a buscar la respuesta a esta interesante pregunta. Amigos, antes de saber cuánto tiempo podríamos sobrevivir en Venus, primero tenemos que entender bien el planeta Venus, especialmente sus temperaturas extremas, que están llenas de muchos desafíos. Déjenme decirles, Venus es conocido por su atmósfera densa e implacable. Principalmente contiene ácido sulfúrico y algunas nubes de dióxido de carbono. La presión atmosférica en Venus es 92 veces mayor que la de la Tierra, lo que equivale a la presión que se siente justo en el fondo del océano. Esta presión extrema es suficiente para causar daños graves al cuerpo humano. Las condiciones en la superficie de Venus son tan extremas que cualquier nave espacial enviada allí es aplastada y derretida rápidamente por la intensa presión y el calor. Observar la superficie de Venus desde el espacio es difícil por su densa atmósfera. Aún así, misiones como Magallanes de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio la han mapeado con detalle usando radar. Venus tiene diferentes tipos de características geológicas, incluyendo vastas llanuras volcánicas, áreas elevadas y grandes volcanes en forma de escudo. El Monte Maxwell es la montaña más alta de Venus, con una altura de unos 11 kilómetros, equivalentes a 7 millas. Uno de los factores principales que contribuyen a las temperaturas extremas en Venus es el efecto invernadero. Cuando la atmósfera densa atrapa el calor del Sol, se produce un efecto invernadero descontrolado. Como resultado, a pesar de estar más lejos del Sol, la temperatura de la superficie de Venus alcanza los 900 grados Fahrenheit, es decir, 475 grados Celsius, lo cual es mucho más caliente que la superficie de Mercurio. La temperatura llega a ser tan extrema que el punto de fusión de la mayoría de los metales se supera rápido. Incluso metales con altos puntos de fusión como plomo y zinc. En Venus, los metales pueden volverse líquidos en minutos. Aquí hay un desafío significativo para cualquier persona que vaya a Venus sin la protección de un traje espacial, pero incluso los trajes espaciales se vuelven ineficaces en el ambiente hostil de Venus. Para entender por qué pasa esto, también debemos conocer la estructura de los trajes espaciales, amigos. Durante la exploración espacial y actividades extravehiculares como las caminatas espaciales, los trajes espaciales juegan un papel importante en la exploración humana. El vacío del espacio está lleno de varios desafíos, por eso se necesita un traje espacial. Los materiales utilizados en los trajes espaciales están especialmente diseñados para soportar las temperaturas extremas del espacio. Aunque estos materiales soportan el calor, tienen límites sin el sistema de enfriamiento e aislamiento del traje espacial. Una persona expuesta al intenso calor de Venus pronto sufriría un golpe de calor y se desintegraría. Así que amigos, ahora conozcamos todos esos peligros presentes en la atmósfera de Venus. La atmósfera de Venus tiene densas nubes de ácido sulfúrico, volviéndola muy corrosiva. Estas nubes pueden ser una amenaza grave para la piel y el sistema respiratorio humano. Sin la protección adecuada, incluso un breve encuentro con estas nubes tóxicas puede causar daños irreparables. Lo que hace que la atmósfera de Venus sea aún más peligrosa es la falta de oxígeno respirable. Este es otro factor crítico que hace que la superficie de Venus sea aún más peligrosa sin un traje espacial. Déjame decirte que la atmósfera de Venus está casi completamente llena de dióxido de carbono, con muy pocos otros gases presentes. Debido a la ausencia de oxígeno, en Venus uno se asfixia y muere instantáneamente. Como te mencioné al principio del video, en Venus, la presión atmosférica extrema es equivalente a estar sumergido bajo el agua en las profundidades del océano.
El cuerpo humano no está hecho para soportar esta presión. Si por error llegamos a estar bajo esa presión atmosférica extrema de Venus, tendríamos que soportar sus efectos devastadores. La combinación de su atmósfera extrema y la intensa radiación es letal para los humanos. Soportar estas condiciones durante mucho tiempo causa efectos terribles en el cuerpo humano. Por ejemplo, la intensa radiación daña gravemente el ácido desoxirribonucleico, lo que causa problemas de salud serios y aumenta el riesgo de cáncer. Además de todo esto, la rotación retrógrada de Venus genera bastantes desafíos. Déjame decirte que Venus rota sobre su eje más lentamente y en dirección opuesta a la Tierra y a los otros planetas de nuestro sistema solar. Por un lado, la Tierra gira en dirección contraria a las manecillas del reloj, mientras que Venus gira en dirección de las manecillas del reloj. La falta de oxígeno respirable hace que la vida humana sea inadecuada allí. Para explorar las maravillas de Venus y protegerse de sus condiciones extremas, los humanos necesitarán tecnología avanzada y trajes espaciales especialmente diseñados. Hasta que no ampliemos aún más los límites de nuestras sondas espaciales, Venus seguirá siendo un destino misterioso y desafiante para futuras misiones. Amigos, el planeta Venus es el segundo objeto más brillante en nuestro cielo nocturno después de la Luna. Si observamos el planeta Venus, parece muy similar a nuestra Tierra, y por eso también se le llama la hermana de la Tierra. Según los científicos, Venus también solía tener muchos océanos y ríos como la Tierra, y también era muy verde y fértil. Pero, ¿qué pasó aquí que este planeta verde y fértil ahora se ha vuelto tan aterrador? ¿Qué eventos ocurrieron aquí que cambiaron por completo el mundo de Venus y convirtieron este próspero planeta en algo tan aterrador hoy en día? En el video de hoy te vamos a contar todo esto. ¿Qué fue lo que sucedió que cambió por completo el aspecto de Venus? Si tú también quieres saber sobre este misterioso y peligroso mundo de Venus, entonces asegúrate de ver este video hasta el final. Amigo, si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora mismo. Hace algún tiempo, teníamos muy poca información sobre el planeta Venus, y en ese entonces, los científicos creían que debajo de las densas nubes de Venus habría una atmósfera similar a la de la Tierra y que también habría vida floreciendo allí. Pero en ese momento, los científicos no sabían que debajo de esas densas nubes, Venus estaba lleno de peligrosos volcanes. Se ha convertido en un gran infierno, donde ni siquiera se puede pensar en la posibilidad de que los humanos sobrevivan. Incluso si una nave espacial llegara aquí, se derretiría en cuestión de minutos. Entre 1960 y 1970, se lanzaron varias misiones espaciales para estudiar este planeta. A través de estas misiones, se realizó mucha investigación acercándose al planeta Venus. Después de eso, también salieron a la luz algunas imágenes de Venus que sorprendieron incluso a los científicos. El planeta Venus, que los científicos antes consideraban similar a la Tierra, resultó ser algo completamente diferente. Cuando vieron estas imágenes de Venus, ellos también se sorprendieron al verlas. Vieron que en la superficie de Venus dominan los volcanes y aquí puedes ver una gran cantidad de volcanes en erupción. Si lo vemos de esta manera, hoy en día Venus ha tomado una forma aterradora. En Venus no llueve como en la Tierra, pero en su atmósfera superior sí cae lluvia de ácido sulfúrico. Esto significa que en Venus sí llueve, pero en esa lluvia no cae agua, sino ácido, el cual se evapora a unos 25 kilómetros por encima de su superficie. Si en ese caso una persona llegara a la superficie de Venus, se encontraría con varios fenómenos aterradores. Las investigaciones también revelaron que en este planeta soplan vientos a una velocidad de 350 kilómetros por hora y a veces esa velocidad puede llegar hasta los 700 kilómetros por hora, lo cual es muchas veces más fuerte que cualquier tormenta que haya ocurrido en la Tierra hasta ahora. En cuanto a los volcanes en el planeta
planeta Venus, en un radio de 100 kilómetros se pueden ver aproximadamente 166 volcanes, así como nuestra Tierra está formada de polvo, tierra, piedras y rocas. De la misma manera, la superficie del planeta Venus está compuesta de metal, hierro y fragmentos secos de rocas que salen de los volcanes. De esta manera, su superficie puede considerarse completamente tierra muerta, en la que solo ocurre algún movimiento después de la actividad de los volcanes. Los científicos también dicen que en el planeta Venus hay casi más de 100.000. Podría haber volcanes, pero lo especial es que en los volcanes de aquí no ocurre ningún tipo de explosión. De ellos sale mucha lava constantemente. En los estudios realizados por los científicos, también se descubrió que hace miles de millones de años podría haber habido agua aquí, pero la cantidad de dióxido de carbono aquí era tan alta que el efecto invernadero siguió aumentando constantemente, y hoy en día el planeta Venus se ha convertido completamente en una tierra de volcanes. Si un astronauta va a la superficie de Venus, su peso será un 10% menor en comparación con la Tierra. Si pesas 100 kilos en la Tierra, en Venus tu peso será de 90 kilos. La atmósfera de Venus está cubierta por capas de ácido sulfúrico de varios kilómetros de grosor y por eso no se puede ver la superficie de Venus. En su atmósfera se encuentra 90% de dióxido de carbono, 3% de nitrógeno y otros gases peligrosos como el ácido sulfúrico. Si hablamos de su temperatura, la superficie de este planeta es muy alta, es decir, este planeta es conocido por ser muy caliente. La superficie alcanza 480 grados Celsius, lo que puede derretir fácilmente cualquier cosa. Si dejas caer un pedazo de vidrio aquí, se derretirá en cuestión de segundos antes de tocar el suelo. En nuestra Tierra, el dióxido de carbono solo representa el 0.02%, pero si hablamos del planeta Venus, ahí el dióxido de carbono representa el 96%. En ese caso, puedes imaginarte cómo debe ser la condición del aire en el planeta Venus. Al principio, Venus no tenía tanto dióxido de carbono, pero aquí ocurrieron algunos eventos que hicieron que la cantidad de dióxido de carbono siguiera aumentando constantemente, lo que cambió este planeta para siempre. Según los científicos en la investigación se encontró que hace unos 2 a 3 mil millones de años, el planeta Venus también tenía océanos como la Tierra, y aquí también existían plantas y árboles. Los científicos involucrados en esta investigación también dijeron que en ese tiempo, Venus probablemente tenía una temperatura máxima de 20 grados Celsius y una mínima de menos 50 grados Celsius, lo que habría permitido crear un buen ambiente. Y en ese tiempo, en Venus comenzaron a liberarse gases de efecto invernadero como el metano, el dióxido de carbono y muchos otros gases tóxicos similares. Después de eso, el clima de Venus cambió por completo. Este planeta, antes verde y lleno de vida como la Tierra, cambió totalmente por el exceso de dióxido de carbono. Debido al exceso de dióxido de carbono, la temperatura de Venus ha llegado hasta los 462 grados Celsius, y en tal situación, ¿será posible la vida allí? En realidad, la vida no es posible en Venus. Recientemente, científicos han hallado en sus investigaciones descubrimientos sorprendentes. Los científicos dijeron que aunque la superficie de Venus no es apta para la vida, pero hay algunas cosas presentes en la atmósfera de Venus que son similares a las de la atmósfera de la Tierra. Y para investigar esto, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio planea lanzar algunas misiones en el futuro cercano, las cuales podrán ir a la atmósfera de Venus y buscar la presencia de vida allí. Pero incluso hoy, la aterradora naturaleza de Venus sigue siendo un gran desafío para los científicos, porque todos sabemos que en la atmósfera de Venus, en lugar de lluvia de agua, cae ácido. Pero tampoco es cierto que nunca se haya enviado una misión a Venus. Ya se han enviado varias misiones antes, pero la mayoría de ellas han fracasado. Hoy en día hay una competencia entre diferentes países del mundo para descubrir los misterios del espacio. Ahora, Bharat también avanza rápido en la carrera espacial. La Agencia Espacial Bharati, organización de investigación espacial de la India, después del éxito de las misiones enviadas para estudiar la Luna, Marte y el Sol, ahora se está preparando para descubrir los misterios del planeta Venus. El presidente de Organización de Investigación Espacial de la India, S. Somnath,
ya ha anunciado que Bharat enviará una misión para estudiar la atmósfera de Venus y su comportamiento ácido. Después del éxito de Chandrayaan-3, la Agencia Espacial de Bharat, Organización de Investigación Espacial de la India, ha sido elogiada en todo el mundo. En este contexto, ahora Bharat también está preparando su misión para Venus. El presidente de Organización de Investigación Espacial de la India, S. Somanath, explicó durante un programa que la presión atmosférica de Venus es 100 veces mayor que la de la Tierra, pero no se sabe cuál es la razón de esta alta presión. Alrededor de Venus hay una capa de nubes llenas de ácido, por lo que cualquier nave espacial que intente atravesar la atmósfera de Venus no puede llegar a la verdad hasta ahora. Por eso necesitamos investigar más sobre la atmósfera de Venus. Amigos, solo podremos obtener más información sobre Venus en el futuro a través de la investigación científica. El cielo nocturno está adornado con estrellas infinitas y en él brilla un punto que cuenta una historia diferente a las demás estrellas. Venus, nuestro planeta Shukra, intenta en vano perderse entre esas estrellas del cielo. Es el segundo planeta de nuestro sistema solar, pero su brillo es tan intenso que no puede esconderse entre esas estrellas. Y nuestros antepasados empezaron a llamarlo la estrella de la mañana y la estrella de la tarde hace miles de años. Pero quizás ellos no sabían que se escondía detrás de ese brillo. Un misterio que ha sorprendido a la humanidad durante cientos de años. Una pregunta que todavía resuena en las profundidades del espacio. ¿Tuvo el planeta Venus alguna luna o fue solo un error que, por alguna razón, seguimos creyendo como verdad? La historia de Venus es un enigma que nos lleva a ese mundo del cielo donde detrás de cada respuesta se esconden nuevas preguntas. Hoy conocemos a Venus como un planeta venenoso donde llueve ácido sulfúrico, donde el calor es tan intenso que incluso el metal se derrite. Hoy la ciencia dice que Venus no tiene ninguna luna. Aún así, hubo un tiempo en que grandes astrónomos afirmaron exactamente lo contrario. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿De dónde vinieron esas afirmaciones? Y si eran ciertas, ¿dónde está esa luna hoy? La verdad detrás del brillo de Venus. Venus es el segundo planeta de nuestro sistema solar. Su distancia al Sol es de aproximadamente 108 millones de kilómetros. Su tamaño es tan similar al de la Tierra que a veces se le llama nuestro gemelo. Su diámetro es de 120.104 kilómetros, que es solo un poco menor que los 12.742 kilómetros de la Tierra. Pero esta similitud solo se limita a su tamaño. La atmósfera de Venus está compuesta casi en un 96% de dióxido de carbono y en sus densas nubes flotan gotas de ácido sulfúrico. Estas nubes en Venus reflejan la luz del Sol de tal manera que Venus se convierte en el objeto más brillante en el cielo nocturno. Pero debajo de este brillo hay un mundo peligroso y misterioso donde la temperatura alcanza hasta 460 grados Celsius. Es tanto que hasta el plomo se derretiría y fluiría en minutos en su superficie. La presión atmosférica aquí es 92 veces mayor que la de la Tierra, lo que significa que si una persona se parara accidentalmente en la superficie de Venus, sería aplastada en un instante. La superficie de Venus está llena de volcanes. Aquí, los científicos han encontrado más de 1.600 estructuras volcánicas y algunos científicos creen que todavía hay actividad volcánica en este lugar. La rotación de Venus también es única en sí misma, gira en movimiento retrógrado, es decir, el Sol sale por el oeste y se pone por el este, lo cual es completamente opuesto a los demás planetas. Pero la rotación de Venus es tan lenta que le toma 243 días dar una vuelta completa sobre su eje. Pero su órbita alrededor del Sol dura solo 225 días. Eso significa que un día en Venus es más largo que un año en Venus. Todas estas características ya hacen de Venus un planeta misterioso, pero la cuestión de sus lunas lleva al planeta Shukra a un misterio aún mayor. Hoy decimos que Venus no tiene ninguna luna, pero esto no siempre se consideró cierto. Y la primera pista de esta historia la encontramos en el siglo XVII. La primera afirmación proviene de las notas de Cassini en 1672 en una pequeña ciudad de Italia, Giovanni Domenico. Cassini estaba explorando el cielo con su telescopio. Cassini era uno de los astrónomos más grandes de su época. Él había observado los anillos de Saturno en detalle. Él fue quien
quien descubrió sus 4 lunas, Jápeto, Rea, Tetis y Dione. Sus ojos podían captar cada movimiento en el cielo, pero esa noche, cuando giró su telescopio hacia Venus, vio algo que en ese momento estaba completamente fuera de su comprensión. Cassini escribió en sus notas que había un pequeño objeto cerca de Venus, con poco brillo, pero que giraba junto con el planeta. Él lo declaró como la luna de Venus. En ese tiempo, la tecnología de los telescopios estaba en sus inicios y se usaban telescopios refractores con lentes de calidad limitada. Pero aún así, Cassini confiaba completamente en sus observaciones. Según él, este objeto estaba a poca distancia de Venus, tal vez a unos pocos miles de kilómetros, y su brillo era menor que el del planeta. Esta afirmación no era poca cosa. En ese momento, cada nuevo descubrimiento en la astronomía era como una revolución. Pero Cassini no estaba solo. Después de eso, en las siguientes décadas, otras personas también dijeron que vieron algo cerca de Venus. En 1686, Jean-Charles Oizo de Francia también informó sobre un objeto con descripción similar. Él dijo que este objeto apareció en el borde de Venus y que lo vio durante varias noches. Luego, en el siglo XVIII, Johann Heinrich Lambert de Alemania hizo este misterio aún más profundo. Lambert no solo vio esta luna, sino que también intentó calcular su órbita. Según él, esta luna orbitaba Venus a una distancia determinada y su periodo orbital podría ser de algunos días. Estas afirmaciones hicieron que los astrónomos de esa época reflexionaran. Algunos lo consideraron cierto y lo incluyeron como parte del descubrimiento de Venus, pero otros lo vieron con escepticismo. La ciencia siempre recibe críticas y preguntas. Empezaron a surgir preguntas. Si era una luna, ¿por qué no la vio todo el mundo? Y si era real, ¿dónde está ahora? Así que el siguiente paso de este misterio nos lleva hacia la ciencia. La realidad sobre las lunas de Venus cambió con el tiempo y la tecnología. Los telescopios de los siglos XVII y XVII fueron reemplazados por naves espaciales en el siglo XX y los intentos de entender a Venus se intensificaron. La Unión Soviética inició el programa Venera en la década de 1960, desde Venera 1 hasta Venera 13. Todas estas sondas llegaron a la superficie de Venus y nos enviaron sus imágenes. En 1970, Venera 7 fue la primera nave espacial que aterrizó en la superficie de Venus y nos envió datos desde allí. Después de esto, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio también lanzó la misión Magallanes. En 1990, Magallanes escaneó toda la superficie de Venus usando mapeo por radar. Se mapearon cráteres, llanuras volcánicas y rasgos tectónicos. Estas misiones nos enseñaron mucho sobre Venus. Descubrimos que su campo magnético es muy débil, quizás debido a su rotación lenta. El efecto invernadero en su atmósfera es tan fuerte que no deja escapar el calor. Pero una cosa que estas misiones dejaron en claro fue que Venus no tiene ninguna luna, ni un satélite pequeño, ni una luna grande. ¿Qué vieron Cassini y los demás? Los científicos propusieron varias teorías. La primera fue la ilusión óptica, ya que los telescopios de esa época tenían problemas como aberración cromática y esférica. Es posible que, debido al brillo de Venus, el reflejo de alguna estrella o planeta les haya parecido una luna. La segunda teoría que surgió fue que tal vez era un asteroide o un cometa, que en ese momento pasaba cerca de Venus y por error lo confundieron con una luna. La tercera posibilidad podría ser que tal vez, debido a las nubes en la atmósfera de Venus, se produjo algún efecto óptico que haya creado una ilusión similar a la de una luna, pero ninguna de estas respuestas resolvía todas las preguntas. Si era una ilusión, ¿cómo es que diferentes astrónomos en diferentes momentos experimentaron la misma ilusión? Y si era un objeto permanente, ¿por qué hasta hoy no hemos encontrado ningún registro o evidencia de él? Esta pregunta apuntaba hacia una nueva teoría. ¿Realmente Venus tuvo alguna vez una luna que desapareció con el tiempo, la luna perdida de Venus? ¿Cómo se forman las lunas? Nuestra ciencia tiene 3 respuestas principales para esto. La primera es la coacreción.
es decir, el planeta y la luna se forman juntos. La segunda es la captura, es decir, la gravedad del planeta atrapa un asteroide y lo convierte en luna. Y la tercera es el impacto, es decir, una gran colisión genera escombros que se agrupan y forman una luna, así como sucedió en el caso de nuestra Tierra, pero el caso de Venus es completamente diferente a estos. Su rotación retrógrada, su proximidad al Sol y todas estas cosas hacen que sea difícil que Shukra tenga una luna. Aún así, supongamos que Venus alguna vez tuvo una luna, entonces ¿a dónde fue a parar? Una teoría dice que la atracción gravitacional del Sol le quitó esa luna a Venus debido a la cercanía de Venus con el Sol. Esto lo pone bajo la influencia de las fuerzas de marea del Sol. Puede ser que la órbita de la luna se haya vuelto inestable y que haya sido arrastrada hacia el Sol. Otra teoría dice que tal vez cayó en la atmósfera de Venus, pero si eso pasó, ¿dónde están las huellas de eso? Los datos de Magallanes han mostrado más de 1000 cráteres en la superficie de Venus. Pero esos se formaron por actividad volcánica o tectónica, no por la caída de un objeto grande. La tercera posibilidad dice que tal vez esa luna se fue a otro lugar en el espacio. En el sistema solar, los cuerpos pequeños a menudo salen de la gravedad de los planetas. Si debido a la rotación lenta de Venus y su campo gravitacional inestable, esa luna se desvió de su órbita, entonces hoy estaría en el cinturón de asteroides. Puede ser que esté vagando por algún lugar, o también es posible que haya llegado a alguna parte exterior del sistema solar. Pero hasta hoy no se ha encontrado evidencia de eso. Las condiciones de Venus también apoyan esta teoría. Su rotación lenta y la proximidad al Sol hacen difícil que una luna se mantenga en una órbita estable. Algunos científicos creen que en los primeros días del sistema solar, Venus pudo haber tenido una luna. Pero debido a las fuerzas de marea y la inestabilidad dinámica, esa luna se perdió en algún lugar, y esto es solo una suposición. Pero esto definitivamente nos hace pensar que la historia de Venus no es tan simple como creemos. ¿Encontraremos una luna de Venus en el futuro? Hasta ahora no tenemos ninguna evidencia concreta de lunas de Venus, pero la ciencia nunca se detiene. La misión Venus Emissivity, Radio Science, INSAR, Topografía y Espectroscopía de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, que significa Venus Emissivity, Radio Science, INSAR, Topografía y Espectroscopía, se lanzará en 2028. Esta misión escaneará la superficie y la atmósfera de Venus en alta resolución. Por otro lado, el proyecto Envision de la Agencia Espacial Europea estudiará la historia geológica y la composición atmosférica de Venus en su órbita hasta 2030. Estas misiones tal vez puedan darnos alguna nueva pista, quizá algún cráter o alguna anomalía que antes hayamos pasado por alto. Además, algunos científicos quieren estudiar el campo gravitacional de Venus con mayor profundidad. Si realmente hubo una luna allí, su efecto gravitacional todavía podría estar presente hoy en día como una leve evidencia en la órbita o rotación de Venus. La investigación aún está en etapas iniciales, pero la esperanza sigue viva. Por ahora, el misterio de Venus sigue sin resolverse. Desde las primeras observaciones de Cassini hasta hoy, sigue existiendo la pregunta: ¿era realmente una luna o solo una ilusión? Sea cual sea la verdad, Venus nos recuerda que el espacio todavía está lleno de muchos misterios desconocidos. El debate científico sobre las lunas de Venus no se limitó solo a la ciencia. En los siglos XVII y XVIII se convirtió en un tema importante de discusión científica. En ese tiempo, los astrónomos discutían si cada planeta debía tener una luna, la Tierra con una luna, Marte con 2 lunas y Saturno con muchas. Al observar todos los satélites, algunas personas creían que era natural que Venus tuviera una luna. Pero en el siglo XIX llegaron telescopios mucho mejores y nunca pudimos ver esa luna. Ese debate se fue apagando gradualmente. Venus también tuvo gran influencia cultural. En la mitología romana era la diosa del amor y la belleza.
Su brillo inspiró a poetas y escritores, pero la idea de sus lunas le dio una nueva dimensión a la imaginación de la gente. En algunos libros antiguos, la luna de Venus fue vista como un mundo misterioso, donde tal vez una civilización desconocida podría estar escondida. Aunque esto solo se limitaba al mundo de la imaginación, despertó la curiosidad por el espacio en la mente de la gente de esa época. El misterio no tiene fin, incluso hoy el brillo de Venus nos atrae. Todavía hay muchas preguntas relacionadas con Venus que mantienen su misterio intacto. ¿Alguna vez hubo vida en Venus? Si es así, ¿a dónde fue? Preguntas como estas siempre nos harán reflexionar sobre Venus. El espacio es grande, muy grande, más allá de los límites de nuestra imaginación, es infinito. Es oscuro y aterrador, donde no hay aire ni presión, no importa cuánto gritemos. Después de perderse en este espacio, nadie puede escucharte, y entonces nos damos cuenta de su inmensidad y nos damos cuenta de lo pequeños que somos. Aquí en la Tierra, cuando los peligros como asteroides y cometas que vienen del espacio nos parecen pesadillas, entonces aquí hay algo para pensar. El espacio a miles de años luz de distancia es prácticamente sinónimo de miedo y terror. A veces, estos eventos están mucho más allá de nuestra simple perspectiva humana, cosas que todavía no estamos en condiciones de entender. Así que amigos, vamos a empezar una serie sobre los misterios aterradores e inexplicables del espacio profundo, donde vamos a compartir todo lo que existe en este misterioso universo, cuyos secretos nos obligan a cuestionar nuestra propia realidad. Entonces amigos, comencemos nuestro viaje con el primer episodio de Misterios Aterradores e Inexplicables del Espacio Profundo, 1991, PG, el año era 1991. El astrónomo James Scotty observaba el espacio. Él estaba ocupado observando algo en particular cuando de repente vio algo muy extraño en el cielo. Pero James ya había estudiado bien ese objeto en su primera observación. Con eso, él pudo predecir cuándo y dónde volvería a ver ese objeto la próxima vez. Pero la próxima vez que giró su telescopio en esa dirección, no pudo ver nada ahí. Le pareció muy extraño, porque las suposiciones estándar con las que había calculado la velocidad y dirección de ese objeto resultaron estar equivocadas. Entonces, ¿qué estaba mal aquí? Se quedó pensando porque la última vez lo había estudiado bien. ¿Cómo podían estar mal los cálculos? Él también revisó sus cálculos, pero de su parte todo estaba perfectamente bien. El tiempo pasó y un día, de repente, ese misterioso objeto volvió a aparecer en el cielo. Ahora, James juntó ambas observaciones y se dio cuenta de que ese objeto extraño, entonces, exactamente como nuestra Tierra, está orbitando alrededor del Sol en una órbita similar. Para cualquier objeto natural, hacer eso es imposible porque la gravedad de la Tierra, con el tiempo, perturbaría su órbita y lo expulsaría. Entonces, según James, la mejor explicación para ese objeto misterioso podría ser que fue usado durante la Guerra Fría. Podría ser una parte remanente de un vehículo de lanzamiento de gran presupuesto, como la segunda etapa del cohete Saturno V o algún hardware ruso. Podría ser cualquier cosa. Porque no sabemos qué país lanzó qué programa secreto durante la Guerra Fría. Pero James quería saber todo sobre esto, así que empezó a trazar la trayectoria de ese objeto en dirección contraria, y así retrocedió en el tiempo hasta llegar aproximadamente al año 1973, cuando ese objeto estuvo más cerca de la Tierra. Pero James no encontró que coincidiera con ningún cohete lanzado en ese momento, y después de eso, ese objeto nunca volvió a verse. Entonces, ¿qué era realmente esa cosa que James vio dos veces? ¿Apareció por sí sola o James la vio por accidente? Desde que ese objeto desapareció, todo el incidente y el objeto en sí se convirtieron en un misterio. ¿Era una sonda alienígena? Hay muchas posibilidades. ¿Qué opinan, amigos? Cuéntenme en los comentarios qué piensan ustedes. No olviden dejar su opinión en los comentarios. Los agujeros negros realmente son peligrosos. Son uno de los mayores misterios de nuestro universo. Pero si quieres hacer estos agujeros negros aún más aterradores, solo déjalos sueltos en este espacio infinito como un lobo hambriento. Algo similar ocurrió con un agujero negro muy grande.
El evento fue tan extraño que los científicos no pudieron entender por qué estaba sucediendo. Esto sucedió en el año 2012. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio notó algo muy extraño en las galaxias cercanas. Había un agujero negro enorme que había sido expulsado de su propia galaxia. Ahora está vagando por el espacio a una velocidad de millones de millas por hora. Ahora ya no tiene hogar ni destino. Pero ahora fíjate bien en cuán grande es realmente este agujero negro. La astrónoma Francisca Quevano, quien lideró todo este estudio, dice que este agujero negro podría ser más de 1 millón de veces más grande que nuestro Sol. Pero la galaxia lo arrojó como si no fuera nada. Es como si una hormiga lanzara a un elefante fuera de la selva. Exactamente eso pasó con este agujero negro. Esto realmente era aterrador para todos. Se presentaron algunas teorías sobre cómo pudo haber sucedido esto. Quevano y su equipo imaginaron esto. Es decir, se presentó una teoría de que dos galaxias se estaban fusionando, y debido a la influencia de las ondas gravitacionales, un agujero negro recibió un fuerte empujón hacia afuera, lo que hizo que saliera de ahí. Además, surgió otra teoría sobre la colisión de 3 agujeros negros supermasivos. Pero lo extraño de esta teoría es que lo que estamos viendo es que el agujero negro está saliendo del sistema. Pero en realidad, lo contrario está sucediendo. Ese agujero negro está siendo atraído hacia los 2 agujeros negros que se están fusionando. Hasta ahora, todos los datos que tenemos sobre este agujero negro viajero apoyan más la teoría de las ondas gravitacionales. Sin embargo, ninguna de estas teorías está probada ni es completamente precisa, y tampoco hay una sola teoría que pueda explicar bien todo este fenómeno. Al ver esto, los científicos se asustan porque si ni siquiera los agujeros negros, millones de veces más grandes que el Sol, tienen control, nosotros somos diminutos. Los agujeros negros siguen siendo un misterio. ¿Qué ha surgido en este universo que incluso hace temblar a estos agujeros negros? Un agujero negro que nadie puede ver por sí mismo. Si ese anda suelto así en el espacio, no es menos que una pesadilla. La señal WOW es de 1977, cuando el radiotelescopio Big Ear, ubicado en la Universidad Estatal de Ohio, estaba escuchando algunas señales provenientes del espacio. Este telescopio, construido en 1963, fue diseñado para captar emisiones de radio de las estrellas. Pero solo 10 años después, de repente, este telescopio fue asignado para la búsqueda de extraterrestres por el proyecto Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Ahora este telescopio yankee, el trabajo de Big Ear era buscar señales de banda estrecha muy específicas que pudieran indicar la existencia de vida inteligente. Era la década de 1970 y el análisis de las señales de radio que recibía Yankee no era tan complejo. Por ejemplo, solo solíamos registrar la frecuencia entrante, la intensidad de las señales y el ancho de banda. Pero para 1977 ya éramos lo suficientemente avanzados como para que el operador, al ver una señal, pudiera darse cuenta de que había captado una señal extraña y que todos debíamos observarla con mucha atención. Era agosto de 1977. El astrónomo Jerry Emin capturó esto usando el radiotelescopio Big Ear. Estaba revisando las impresiones de las señales de los últimos 2 días y de repente se dio cuenta de algo. Se fijó en una secuencia de números y desde entonces esa secuencia se hizo muy famosa. 6EQJ-5, puede que estos números solo te parezcan algunos números aleatorios, pero cuando se combinan con otros datos, corresponden a una frecuencia de 1420 MHz. Cuando Eggman vio esta secuencia en el papel, se sorprendió por completo, y él rodeó esta señal y escribió "vaya" al lado, lo cual reflejaba su reacción ante esta extraña señal. Así fue como este "vaya" se volvió el nombre de la señal vaya. Luego, Emin y otros científicos pasaron años buscando de nuevo esta señal. Casi todos los telescopios se apuntaron hacia la constelación de Sagitario. Pero esa señal solo llegó una vez. Después de eso, nunca la volvimos a escuchar. Al principio, los científicos intentaron explicar esa señal con una explicación sencilla.
Pero cuando los estudios descartaron aeronaves, asteroides, reflejos, señales terrestres, frecuencias normales provenientes del espacio y los teléfonos móviles de esa época, los científicos se pusieron en alerta, porque solo quedaba una explicación que no podían descartar de ninguna manera, y esa era la inteligencia extraterrestre. Es decir, si esas señales fueron enviadas por alguna civilización alienígena, ¿cuál era realmente el significado de la señal wow? ¿Qué querían decir los alienígenas con la señal wow? Pronto subiremos un video detallado. Lo encontrarás en el botón de arriba y en la descripción. Pero por ahora, esta señal sigue siendo un misterio sin resolver para nuestra ciencia. En los próximos episodios también conoceremos algunos de esos peligros desconocidos que, sin darnos cuenta, nos están llevando hacia un mundo tan oscuro donde no hay nada más que oscuridad. Amigos, aquí los misterios nunca terminarán porque están viendo la serie exclusiva de la biblioteca de documentales Terrifying Unexplained Deep Space. Misterios, ¿qué opinan ustedes? No olviden contárnoslo en la sección de comentarios. Amigos, si les gustó este video, denle like y compártanlo con sus amigos. Para más episodios como este, suscríbanse a nuestro canal.